Esto es Menta en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Hola, Noel. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no sé qué va a salir hoy, estoy medio dormida, así que... ¿De qué vamos a hablar hoy? De Los demonios, de Devils, de Ken Russell, que es una película de 1971. A ver, en realidad queríamos hacer hace tiempo alguna de Ken Russell, no sabíamos cuál. Escogimos esta como podíamos haber escogido otras muchas, porque Ken Russell tiene muchísimas películas. Yo creo que solo he visto, lo estaba contando esta mañana, yo creo que he visto 7. Bueno, no está mal. No está mal, pensaba que había visto menos, pero tiene unas cuantas que podríamos haber cogido, otras que no. A ver, a mí me gustan todas, pero Ken Russell tiene un punto que a veces se pasa de hortera y cutre. Quiero decir, tiene algunas películas tipo The Devils o Mujeres enamoradas, Sí, que entrarían un poquito dentro más del serias. cine clásico, digamos serio, y tiene otras tipo La guarida del gusano blanco, que son lo que son. O sea, está guay y es muy divertida, pero sí, son otro tipo de películas, ¿no? Más, no sé, La guarida del gusano blanco ya es casi explotación de terror, Sí, no es sí. otra cosa. Pero a mí me gustan todas. Todas las que yo he visto son Es fantásticas. fantástica. Pero Ken Russell, por favor, qué contenta estoy de que por fin le dedicamos un episodio. Bueno, empecemos hablando un poco de Ken Russell entonces. Ken Russell venía un poco del cine documental, un poco de hacer pelis para la tele, y ha hecho muchísimas películas para la BBC y autobiografías de artistas, cosas así, ha hecho millones. Sí, biografías. Eso, autobiografías. Pero es que, Biografías. no, pero está muy bien el lapsus porque tiene sea, mucho de Ken sí, Russell. siempre, sí. Pero tienen muchas de artistas, sobre todo de músicos clásicos, que no son documentales, la mayoría son películas de ficción. Ken Russell no estudió nunca cine, es autodidacta, uno de esos que vienen de fuera y que cambian radicalmente la tradición de una cinematografía como la británica en su momento. No sé si era el mismo Alan Parker que decía eso, que estaban todos los realizadores en los años 60, inicios de los 70, estaban muy estancados y prendidos a la televisión, porque ahí era realmente donde estaba la Bueno, aparte innovación. tenemos que pensar que en esta época lo que había en Gran Bretaña era sobre todo cine realista. Mucho, sí. Pero claro, él no viene del mundo del cine, él comenzó su carrera artística como fotógrafo haciendo foto fija, que también se nota bastante en sus experimentos. Estudió danza, lo que lo mueve sobre todo es la música, y eso se puede ver en todas las películas de él. Es verdad, estuvo haciendo ballet durante una época, Así ¿no? es, sí, Sí. sí. No muy profesionalmente, pero no solo hacía danza, también aprendió algo de coreografía, que le vino fantástico también para sus películas corales, operísticas. Pero siempre amó el cine. Lo que pasa es que llegó al cine bastante tarde. Creo que cuando entró a Monitor, a esta serie de la BBC que comentabas, la primera peli que hizo es John Betjeman, Poets in London, es del año 1959, con muy bajo presupuesto. Y eso es otra cosa que también se ve en toda la filmografía de Russell, que está apasionado con el proceso creativo. Por eso le apasionan las biografías de artistas consagrados, porque se pregunta en qué momento viene ese clic donde reconoces que tienes una voz propia, ¿no? Donde sacas eso que te hace único fuera. Con este primer cortometraje en El poeta en Londres, por ejemplo, el poeta estaba vivo todavía en esa época, entonces recorrieron distintos espacios que inspiraron las poesías de este hombre y lo vemos a él paseando por Londres, el lugar que lo inspiró, el momento que lo inspiró y el resultado de eso. Y en un momento le encargan la biografía de Elgar. Claro, él quería pasar a la música lo antes posible, que era lo suyo. Y dice Russell, ¿por qué no conseguimos un actor que haga de Elgar? Obviamente Elgar ya no vivía en esa época. Y encima es interesante por esa razón, porque nadie había hecho eso antes, aparentemente. Esta idea que todos damos por sentado de que un documental hace recreaciones y tiene actores representando a los personajes, no existía en el documental. Es un invento de Russell, aparentemente, que me parece fascinante. Pero no es solo recrear la vida de artistas, es reconstruir a partir de la obra cómo pudo haber sido su vida y su carácter. O sea, obviamente hay mucha investigación real de los hechos, pero la mayoría son intuiciones que tiene Ken Russell, ¿no? De lo que hay detrás de cada cosa. Invención. Por ejemplo, en la película de Debussy, que por cierto es la primera peli donde aparece Oliver Reed, otro que nunca habría entrado en la BBC, no puedes decir que es un documental realmente, porque tiene nivel meta de la gente filmando el documental sobre Debussy, de Oliver Reed indagando sobre su personaje, sobre cómo interpretarlo. Russell dice, ¿cuál va a ser la estructura de este trabajo?
pues escojamos las piezas que más me gustan de Elgar o de Debussy y vamos a construir a partir de estas piezas la película, no al revés. Y eso yo creo que también se ve en prácticamente todas sus películas, en cómo el ritmo, la estructura musical, de alguna manera va indicando el paso y las acciones que tienen que suceder en la película. Cuando tuvo tanto éxito con Elgar, dice, bueno, voy a meterme en el mundo del largometraje, saca su primer largometraje, French Dressing, en 1963, que fue un fracaso total. Entonces tuvo que volver a la televisión. Y cuando volvió se metió en otra serie de la BBC que se llama Omnibus, que de hecho es bastante longeva hasta el 2003, y ahí siguió haciendo una biografía sobre Delius y otros músicos, ¿no? Ahí es cuando hizo la película La danza de los siete velos, la de Richard Strauss. Muy recomendable. El problema es que se le fue muchísimo la olla con esa película. De hecho, aparece Strauss vestido de nazi haciendo celebraciones nazis. Esta es la que está censurada todavía en la BBC. Exacto. Sí. Tanto es así que la familia, cuando vio la película, retiró los derechos. Sí, la prohibieron. Es una película que se ha visto muy poco porque cuando alguien le pide permiso a la BBC para ponerla, no se lo dan. Y hay alguna copia por ahí que no es de la BBC, que sí que se ha puesto en algún sitio. Claro, lo que hizo Russell fue otro montaje de la película con otra banda sonora. Y esa no la podían censurar porque no era la música de Strauss. Ya era un tipo bastante polémico. En 1969 saca Women in Love, que fue un hit enorme. Y entonces dijo, vale, ok, sí, puedo hacer largometrajes y puedo juntar dinero para hacer eso. No, pero Women in Love es una película mucho más contenida. Totalmente. No, es quizá la menos kitsch de todas las de Ken Russell. No, kitsch, ciertamente no es kitsch, pero es muy provocadora esa película. Sí. A mí es una de las que más me gusta. Sí. ¿Te acuerdas de la escena? La pelea desnudos sí. Una de las mejores escenas que he visto en mi vida. Increíble. Sí, es de mis preferidas, pero es quizá dentro de todas las comillas que queramos ponerle la más clásica a nivel visual. Podría ser. Esa salió en 1969. En 1970 estaba haciendo The Music Lovers. Y la de Devils es de 1971, ¿no? Sí. Estaba también filmando en paralelo en 1970 lo que te contaba de Strauss para la tele. Entonces, claro, cuando se estrena The Devils, otra vez había caído en desgracia por lo que pasó con la historia esta de Strauss, ¿no? Pero era un tío muy prolífico, como puedes ver. Ya tenía 2 películas en cartelera ese mismo año. The Devils y The Boyfriend, que no sé si la has visto, un musical con Twiggy. Una película escapista total. Twiggy era como Britney Spears británica de la época. Así que imagínate la película, un homenaje a los musicales que él adoró, ¿no? De los años 40. Unos cuantos años después, en 1989 creo que fue, la BBC lo volvió a invitar a Russell para hacer su biografía, como ha hecho la biografía de tanta gente. Y cuando él escribió sus memorias, A British Film, filmó esta biografía con dinero de la BBC como un poco para apoyar el lanzamiento de su novela, ¿no? Es una delicia, se puede ver en YouTube. Él cuenta su infancia y cuenta cómo, por ejemplo, él tenía un proyector en el garaje de su casa y cuando estaban bombardeando los nazis Londres, había mucha gente que se refugiaba en el garaje, él les cobraba entrada y les pasaba una película de las que tenía en su colección, que generalmente eran películas alemanas, casualmente, Metrópolis y esas cosas, y les ponía un disco de música de Wagner o música. Él buscaba cuál era la mejor música, porque las películas no tenían sonido, cuál era la mejor música que podía ir, ¿no? Con esa película. Y era como un autocine dentro del garaje, estaba la gente en el coche mirando la película proyectada contra la pared y él proyectando, ¿no? Una imagen extraordinaria. Lo más interesante es que en esta biografía él le pidió a su hijo Rupert, que tendría 8 o 9 años, no sé cuántos años tenía, que lo interpretara a él. No solo su infancia, que lo interpretara a él hasta su momento de adultez, ¿no? Es un documento hermosísimo, lo recomiendo si a alguien le gusta Russell. Es muy bonito como él recuerda también su introducción a la religión, y que tal vez podemos hablar más adelante de estas cosas. Después de lanzar varias películas en Inglaterra, incluyendo Tommy, que fue su mayor éxito comercial, Listomania, todas estas películas, viaja a los Estados Unidos, ahí hace Altered States con William Hurt. Esta sí la he visto, pero aquí tenía un título, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Viaje al fondo de la... Viaje al fondo de la mente. Sí, algo así, bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se titulaba. Algo de sentido tiene. Sí. Estados Alterados, que fue un fracaso terrible.
También hizo otra película, Sí, La pasión de China Blue. Sí. Exacto. Bueno, las dos fueron un fracaso, así que volvió a Inglaterra, empezó a hacer videoclips con Elton John, con el que ya había trabajado en Tommy. Y bueno, es que aparte de 1980 ya no podía tener dinero ni de la BBC, ni de ITV, de ninguno de los canales. Era un director maldito, terminó dirigiendo la ópera de Fausto en Viena, que también le fue fatal, se peleó con los cantantes, cambiaban los directores cada 3 días. Él le decía al tenor, al personaje principal, que en un momento se bajara los pantalones y meara en la primera fila. Y el tipo dice, ¿cómo voy a ser un cantante profesional de ópera? ¿Cómo voy a hacer eso? Claro, le fue fatal. Entonces cuando estrenaron la ópera, creo que empezaron a buchear. Famosamente Russell salió al escenario y se bajó los pantalones y les mostró el culo a la audiencia y se fue. Aún así, cuando ya en los últimos años nadie quería darle dinero para hacer nada, siguió filmando en su propia casa, con su familia, con sus hijos, hacía mucha película casera, se metió a hacer vídeo, que es mucho más económico. Nunca paró de filmar. Una personalidad, una persona extraordinaria. Los actores lo recuerdan con muchísimo cariño, con mucha también consternación, porque era difícil comunicarse con él. Glenda Jackson dice, no te hacía ninguna corrección, nunca estaba bien, nunca estaba mal, lo que hacías, no tenías ni idea. Él lo único que decía es, vale, me estás dando un 7 y necesito un 5. Y bueno, y así fue como produjo chiquicientas millones de películas. En un momento dije, las voy a contar y me rendí a medio camino. Muchísimas. Imposible. Cuando murió estaba filmando una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas en el jardín de su casa con sus hijos. Imagínate lo que hemos perdido. Yo no sé si existirá ese material. Hombre, probablemente lo tendrán los hijos en algún sitio, pero... Que aparezca, por favor. Queremos ver eso. Pues pasemos a The Devils, 1971, una producción de Warner Brothers, basado en la novela de Aldous Huxley de 1952, Los demonios de Loudun, The Devils of Loudun, y una obra teatral inspirada en el libro a su vez, que se llama The Devils, de John Whiting, que es del año 1960. Esto es importante porque son las dos basadas en algo que pasó de verdad. De hecho, la película empieza con un cartel de esto está basado en hechos reales. Me gusta porque ese cartel no dice y los eventos más importantes o más significativos sucedieron. Y dices, vale, ¿cuáles serán los eventos más significativos? Porque sucedieron, pero seguro no sucedieron de esa manera. A ver, en realidad, Russell lo que explica es que la novela, yo no lo he leído, lo de Huxley. Creo que en realidad, no sé si es tanto una novela o tira más hacia el ensayo. Sí, Huxley la llama novela, pero en realidad es un ensayo. Porque lo que explica Russell es que está muy... O sea, que hay una investigación que Huxley hizo muy gorda detrás, que no es una ficcionalización de un hecho que conocía sin más, y que todo lo que pasa en la película que pasó de verdad. Quizá no pasó de esa manera, obviamente, pero lo que dice Russell es que una cosa que a él le hace gracia es que en su momento la película fue muy polémica y la gente pensaba que él había exagerado las cosas porque él era como era y un radical y todo lo que quieras. Y él dice que no, que todo lo que está en la película está... A ver, hay mucha documentación que él extrae de Aldous Huxley, pero hay mucha libertad y mucha interpretación en cómo se llevaron a cabo los hechos. No en lo que sucedió, sino en cómo sucedió. Lo que sucedió... ahí está esa síntesis, que por eso es interesante que está basado en las dos. Porque la novela de Huxley es mucho más analítica, más fría, más objetiva. Es muy psicológica. Hay mucha indagación en las motivaciones y en la psicología de los personajes, que es muy difícil de poner en términos de acción. Mientras que, obviamente, la obra teatral compacta toda esa información y la convierte en espectáculo, o sea, tiene que ponerla en términos visuales y hace mucho más exageradas ciertas cosas para tratar de comunicar todos esos sentimientos tan confusos, profundos, ¿no?, de estos personajes, que es lo más apasionante de la peli, vamos a hablar de eso, me imagino. Y Russell como que coge, ¿no?, estas dos fuentes y las lleva las dos a su universo y a su extremo. Bueno, que no hemos dicho que estos personajes son unas monjas ursulinas en un convento y que esto pasa en el siglo XVII en un pueblo de Francia. Loudun, de ahí el nombre. Sí.
Que es un pueblo particular, Sí, muy particular, es porque un pueblo es una amurallado. ciudad, sí, una pequeña ciudad amurallada en donde convivían protestantes con cristianos, que eso es fundamental porque es en la época de justamente de la purga en Francia de todos los protestantes, y en esta isla amurallada, en esta ciudad, este gobernador de Saint-Marthe, no sé cómo se pronuncia, dijo, no, lo importante es que somos todos leales al rey, somos todos franceses, poco importan nuestras diferencias religiosas, podemos todos vivir en paz y cuidar de nuestros derechos y nuestra autonomía, ¿no? Claro, esto para el plan de Richelieu y de Luis XIII, que estaban pensando ya en el absolutismo, ¿no? En unir, que así es como abre la película, el poder religioso con el poder político, lograr un estado absoluto, tener una ciudad amurallada en el suroeste del país no les causaba ninguna gracia, sobre todo a Richelieu. Pues la película empieza, bueno, es toda transcurre dentro de una ciudad amurallada en Francia en el siglo XVII. Se muere el que es el gobernador y se queda como temporalmente de jefe el cura que está allí en la ciudad, que es el padre Grandier, que es un individuo bastante particular. Interpretado por Oliver Reed. Sí, que están todas las mujeres enamoradas de él. Bueno, por otro lado tenemos un convento de monjas ursulinas que están súper encerradas y... ¿Cómo se llaman esos conventos que no pueden hablar con el exterior? de clausura. Clausura, gracias. A ver, sí que hay un cierto contacto con el exterior, pero son monjas que viven encerradas en el convento prácticamente siempre. Y aquí, bueno, se empieza a ver una especie de histeria colectiva por razones varias, Sí. que igual ya iremos que eso es lo más complejo sí. Una de las cosas más complejas de la peli. Y bueno, y por otro lado están los intereses políticos de la Iglesia y del Estado, que entran en conflicto un poco con lo que está pasando en esta ciudad, que de alguna manera es una ciudad un poco independiente. Totalmente, claro, ¿no? autónoma. Porque sí. Y entonces ahí hay un conflicto con el Estado y con la Iglesia, con el Estado y la Iglesia en letra mayúscula, de que, bueno, que quieren deshacerse de un poco de esta ciudad y del padre este que está ahí. Perfecto, se juntan dos cosas. Está la tensión entre la autoridad política, por un lado, el poder religioso, por el otro, y la lucha del individuo y de los valores individuales y personales, los derechos de los seres humanos como individuos. Exacto, menudo caldo, espectacular. Cuando Russell le preguntaban de qué va la película, Russell la definió como básicamente el film es sobre política y la colisión entre el Estado y el individuo y quién sobrevive. En la historia siempre es el Estado el que sobrevive, pero las ramificaciones y las vibraciones y el impacto que el individuo puede ejercer en esa situación pueden tener mucha más relevancia que el triunfo del Estado en ese momento. El punto de este filme es que el pecador, Grandier, se convierte al final en santo. Y cómo Russell va haciendo, ¿no? Toda esta transformación a través de no solo de lo que sucede, sino de cómo pone la cámara y cómo capta la evolución de estos personajes a medida que avanza la historia. ¿Hablamos de los temas un poquito? Sí. Bueno, esta violencia estructural de la que hablamos, este poder impuesto ya sea por la Iglesia o por el poder político, que es muy interesante porque aquí es un chimichurri, se mezcla todo. Los juicios políticos con los religiosos, dice, vale, el argumento religioso no me sirve, voy a pasar a uno político, vale, este político está exhausto, ahora voy a pasar al religioso. La cosa es la violencia sistemática y estructural, ¿no? Sobre el individuo. Francia absoluta, Francia de Luis XIII, quiere unificarse en un estado donde iglesia y religión lo gobiernan todo y son un único poder. Bueno, no sé si Luis XIII está tanto por la labor, es más Richelieu, ¿no? El que quiere unir las dos cosas en la película. No, obviamente, pero sí. La iglesia como un brazo ideológico del poder político. Hay cosas que políticamente, porque el comportamiento de la ciudad, desde su gobernador Saint-Marthe a lo que hace Grandier, no hay ninguna objeción ahí. No ha puesto ninguna resistencia al rey, ni pagan sus impuestos, o sea, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué argumentos usamos? Richelieu dice, bueno, está lleno de hugonotes ahí dentro, vamos.
Esto es un nido que en cualquier momento se va a rebelar contra nosotros y hay que destruirlo y usar el argumento religioso, digamos, para lograr los objetivos. No hay separación entre fe, ley y castigo. Luego el espectáculo. Los juicios y los ritos, tanto del exorcismo como, ¿no? Sí, el teatro. Cómo se usa exacto. La teatralidad y el espectáculo de cosas que deberían ser muy íntimas, como que estás poseída por un demonio, por ejemplo, y que te ponen en pelotas y te empiezan a hacer de todo delante del pueblo, porque la idea era hacer un juicio público, abierto a la gente. Entonces, esta lucha entre el espectáculo y el dominio íntimo personal, que es interesante porque esto también habla de la histeria. Hay gente que dice que la histeria necesita de una audiencia para existir. Ajá. Que es un concepto interesante. Y no solo eso, el feedback de cómo la gente responde a la histeria, que fomenta más histeria, ¿no? Este círculo vicioso, que obviamente Russell lo va a llevar al extremo en la escena del exorcismo, digamos. Luego, obviamente, la represión sexual de estas monjas y esta idea de que estas mujeres, que son humanas, obviamente, no se pueden expresar, no tienen voz, solo se pueden expresar a través de la patología. Y no solo eso, no son escuchadas. Todo lo que dicen, todo lo que hacen tiene que ser traducido por un hombre e interpretado por un hombre. Obviamente interpretado como les conviene, ¿no? Y que la histeria funciona como un dispositivo cinematográfico en el hecho de que no es que está representando la histeria, la está creando en el espectador por cómo filma ciertas escenas, que eso me parece delicioso. Y que esa es la razón por la que fue censurada la película. Porque la gente entraba en un paroxismo viéndola, ¿no? Bueno, eso creo que son mis temas. ¿Tú tienes alguno para agregar? No tengo nada que añadir. Perfecto. Pues si quieres empezamos con el paso a paso entonces. Pues empieza con un título de Esto ha pasado de verdad. Que siempre es importante ese título. Sí, siempre. Sí. Es que me gusta como el lenguaje que usa. Dice, este film se basa en hechos históricos. Los personajes principales vivieron. Y los eventos más importantes retratados en el film realmente sucedieron. Vale, y hablando del teatro y del espectáculo, se abre precisamente con una performance. Sí. A ver, es una especie de nacimiento de Venus, pero que todos los personajes son hombres travestidos. Y enseguida somos conscientes de que el que está haciendo el nacimiento de Venus es el rey Luis XIII. Que es una cosa un poco... Pero bueno, a ver, que empieza ya como diciéndote que la monarquía es todo un artificio, un decorado, no una performance que no tiene ningún sentido. Totalmente ajeno a lo que está sucediendo en el exterior. Sí, sí. Que aislado. Es como una performance, digamos, para el pueblo, pero tampoco exactamente para el pueblo, porque quien puede ver esto no es el pueblo, ¿no? Son los nobles, la iglesia. Es un poco un pueblo dentro del pueblo, no es el pueblo en general. Y que es interesante que cuando los vemos a esta audiencia, ninguno lleva máscara. No, y son todos hombres. Son hombres disfrazados de mujer, pero son todos hombres. Excepto dos monjitas que creo que son carmelitas. Monjas, sí, que son como las sirvientas de Richelieu. Exacto. Sí. De negro, mientras que él tiene ese rojo cardenal exquisito, ¿no? Sí, el resto están sentado, como... ya siempre de pie. Sí, el resto están como con trajes así disfrazados... Metiéndose mano, besándose, comportándose lascivamente sin ningún tipo de juicio ni de problema. Sí, la cámara empieza frontal como en un teatro, pero hay enseguida un plano que se va moviendo hacia atrás y se ve al público que está viendo el teatro, ¿no? Que es un poco que nosotros somos también el público, ¿no? De esta performance, porque estamos colocados en la posición de los espectadores del teatro. Pero bueno, el público son nobles religiosos, que es el público de la monarquía, ¿no? Al final, porque el pueblo, en esa época, yo que sé, ahora sí que hay tele y estas cosas, pero en esa época realmente que no existía ni la fotografía, o sea, ¿qué acceso tenía el pueblo a las performances de los reyes? No muchas. Poco o ninguno. Sobre todo si el rey era el performer, ¿no? Sí. Lo escuchamos en las voces, aunque estemos mirando la performance, la audiencia también participa activamente. También, esto no es una cosa nueva, ya desde época de Shakespeare y demás. Hay una conexión entre la audiencia y lo que está pasando en la escena, ¿no? Y vemos también que Richelieu bosteza, que es como la iglesia y la monarquía están ahí como que no...
Exacto, no solo eso. No sé si recuerdas el famoso plano que se repite en otras películas de Russell, que le ponen la corona al rey y el rey está mirando fijamente a Richelieu como diciendo, sí, sí, tú siéntate, mira, la corona es mía. Y Richelieu mirándolo y ese punto de encuentro entre los ojos, ¿no? Con ese simple gesto ya te está generando esa primera tensión temática de la película, ¿no? I pray that I may assist you in the birth of a new France, where church and state are one. Y aquí, bueno, sale ya el cartel de The Devils, el título de crédito. Amen. Con una música bastante demoníaca, ¿no? Sí. Porque al principio la música era como música del siglo XVII, acorde con esa época, pero de repente la música se transforma completamente en una pieza contemporánea. Eso, casi de peli de terror. Que por cierto, quería mencionar una cosita y me olvidé de la música. Ah, sí, el compositor. Sí. El compositor es Peter Maxwell Davies, que es un compositor clásico, pero clásico de vanguardia. O sea, clásico contemporáneo, no estamos hablando de Strauss. Creo que he conocido en la época, yo no lo conocía, la verdad. Sí, Russell sobre todo lo escogió porque Maxwell estaba haciendo una ópera sobre los demonios de Ludán. Entonces le dijo, bueno, ya que estás en este tema, ven a mi película. Según tengo entendido, no usó fragmentos que tenía, hizo cosas nuevas para la película, pero cuando terminó de rodar, cogió un montón de ideas nuevas y terminó finalmente de escribir su composición. Se estrenó después la ópera, digamos, que la película. Y la música es particular. O sea, es música clásica, pero es música disonante que en muchos momentos parece de una peli de terror o... Genial. Sí. El crédito de los demonios sale justo sobre el rey y el cardenal, que es como que Russell ya sí en el primer minuto ya te está diciendo los demonios son estos. O sea, la iglesia y el Estado viviendo un poco en un mundo ajeno al del pueblo, porque justo lo que aparece después es un cadáver putrefacto así lleno de gusanos, que le están saliendo gusanos por los ojos, ¿no? La transición es muy buena porque Richelieu le dice al rey, bueno, brindo porque traigamos iglesia y Estado juntos, ¿no? Por este absolutismo, y que los protestantes sean expulsados de nuestra tierra. Y el rey dice, amén. Claro, hablamos de los protestantes y cortamos a un cadáver lleno de gusanos girando ahí torturado en esta rueda de carreta que colgaban ladeando los caminos, que dices, ahí hay un protestante menos. Bueno, sí, también lo que está diciendo esto es que al final el poder político y religioso es el motor de la corrupción y la descomposición de todo, social, personal. Totalmente. Hay un grupo de protestantes empujando una carreta con pertenencias porque los están echando a todos de Francia, a la mierda. Y se presenta el único que va a caballo, un caballo blanco, es el barón de Laubardemont, ¿será? Que es un personaje que va a ser muy importante en nuestra historia, tiene su plano regodeado viendo los cadáveres de los protestantes y a estos otros que los están echando de su tierra, ¿no? Y al final de ese cuadro, por este camino, vemos la ciudad amurallada de Loudun, que no es Loudun, por supuesto, es el Bamburgh Castle en Northumberland, porque casi toda la película fue rodada en realidad en Pinewood Studios, donde se rodó... Bueno, donde se rodaba casi todo en esa época. Pero, quiero decir que nombró Pinewood Studios ya varias veces, pero claro, nunca salieron de Inglaterra para filmar esta película. Decía Ken Russell que no quería filmar en Loudun, porque Loudun era una ciudad súper moderna en su momento. Todas las ciudades se creen que son modernas, dice, en su presente. Y filmarla ahora no daría esa sensación de que era una ciudad moderna. Y decidieron reconstruir toda la ciudad en estudio, ¿no? A ver, aquí es la primera vez que vemos la ciudad, que tiene una estética muy particular y creo que tenemos que hablar de esto. Sí. Y ya sé que estando Derek Sharman de por medio, tú tendrás muchas cosas interesantes para contar. Es que precisamente por ese tema de que Russell quería que pareciera moderna, no querían reconstruir el típico castillo medieval. Entonces, resulta que por casualidades de estas fantásticas de la vida, una amiga de Ken Russell conoció un día en un tren a un chico joven que se llamaba Derek Jarman, que llevaba dibujos. Y la tía flipó con los dibujos y con Derek Jarman. Y cuando Ken Russell estaba buscando a alguien para hacer los decorados de los demonios, le dijo, pues yo un día conocí a un chico en un tren que me pareció muy interesante lo que hacía, era Derek Jarman. No te puedo creer que fue así. Sí.
una casualidad total. Y Ken Russell se fue a verlo y se encontró a Derek Jarman, que vivía en una especie de granero en el que hacía un frío horroroso y tenía como en medio una casita en la que estaba encerrado con una estufa. Dentro del granero se hizo una casita. Una casita, una especie de invernadero de plástico o algo así. Me encanta. Bueno, y claro, y Ken Russell flipó, dijo, este tío, ¿de dónde ha salido, no? Y además justo en ese momento estaba haciendo como una especie de cuadros, collage, no sé muy bien de... Bueno, tenía imágenes como de cosas relacionadas de la iglesia, de cardenales o algo así, pero que igual un manto estaba hecho con billetes, otro... O sea, una cosa así muy... O sea, un personaje, ¿no? Y Russell lo vio y dijo, este tío, vale, Este es mío, me lo llevo. mi película. Fantástica, qué buena historia. Y, a ver, y es curioso porque el decorado es como una especie de ciudad murallada medieval, sí, con su iglesia, su convento y estas cosas. Es súper minimalista, es todo ladrillo blanco. Tiene un punto que dices, no sé, es ciencia ficción, parece casi distopía a ratos. Casi futurista, parece de los años Sí. 50, futurista. Pero también tiene mucho de las prisiones imaginarias de Piranesi, que esto en realidad es un poco posterior, creo que es siglo XVIII, ¿no? Piranesi. Y Derek Jarman decía que también se inspiró en arquitectos, en Ledoux y Boulet. Sí. Que Boulet, claro, también una cosa aquí, esto lo dejo caer así como un poco porque no vamos a desarrollar más esto, pero Peter Greenaway tiene un punto que en Russell, Peter Greenaway no es tan kitsch, pero tiene el punto este barroco, exagerado, y justo el vientre del arquitecto es Boulet. Pero bueno, y Derek Jarman también, Metrópolis de Fritz Lang, que también, mira, justo antes has mencionado a Ken Russell, ¿no? Que ponía pelis alemanas en... O sea, que hay una mezcla de cosas en el decorado como muy curiosa, pero que al final lo que le da es una especie de rollo como antiguo, pero a la vez distópico. Tiene una estética muy particular. ¿Distópico o utópico? Pregunto. Todo blanco, todo puro, sí, todo a ver, en realidad es seguro. utópico, sí, porque... Pero al mismo tiempo, estos espacios como tan asépticos en cierto Sí, sentido... aséptico, total, un hospital Parecen casi. hospitales o Sí, cárceles, ¿no? sí, Todo sí. el rato. Y, o sea, es un decorado que no es realista, pero que da totalmente esa idea, ¿no? De esto está pasando en otra época, pero esta gente se cree que es moderna. Igual que nosotros nos creemos que somos modernos, contemporáneos, ¿no? Y dentro de 50 años... Exacto, o sea que logró exactamente lo que deseaba, funciona perfecto. Sí, perfectamente. Y, bueno, y el decorado es una burrada. O Es sea, increíble. No sé qué dinero se gastaron ahí, pero vamos. Pero también una cosa que me parece curiosa, sobre todo cuando empiezan a ya verse los interiores del decorado, sobre todo el convento, es que tiene un punto que también como de lavabo público, ¿no? Es como ese rollo de azulejos blancos, Sí. que al final es como el espacio menos aséptico del mundo, ¿no? Es donde están todos los despojos. O sea, es un espacio escatológico al Eso final, no lo había ¿no? pensado, pero puede ser, sí, sí. Yo me quedé más con la imagen del hospital y de... Sí, sí, es... Lo veía pero bastante sí. puro porque es un blanco puro, no es que Sí, está sí, sucio. sí, es totalmente... Sí. Pero es tan blanco y tan ese tipo de azulejos que como que parece un lavabo muchas veces, no sé. Puede ser, sí, claro. Bueno, y aquí lo primero ¿Cómo que presentamos a Grandier? Sí. en el entierro, ¿no? Directamente. Sí, él está a la altura, que eso es fundamental también. Otra cosa que usa mucho Russell durante toda la peli. Él está como en una terraza de la iglesia, ¿no? Haciendo un discurso en despedida en honor a Georges de Saint-Martin, que es este gobernador que no sé si fue con Luis XIII con el que hizo el trato, pero bueno, el trato todavía está vigente. Luis no tiene intención de romperlo por el momento, pero fallece por la peste. Claro, todavía no lo hemos visto porque estamos muy centrados con los hugonotes, pero es una época donde hubo una peste que el 25% de la población murió y la muerte era un tema diario. O sea, la gente está totalmente acostumbrada, camina por encima de los cadáveres, como que también es importante por cómo se revierte esa actitud del pueblo hacia el final de la película, ¿no? Esa cierta indiferencia que tienen con la muerte. Y ahí en ese discurso Grandier nos dice... The religious wars are over. Catholic no longer fights.
with Protestants. Se han acabado las guerras religiosas. Los cristianos y los protestantes ya no luchan y debemos nuestra supervivencia a Georges de Saint-Martin, el gobernador de Lunan. También es interesante cómo se distribuye la gente en esta primera escena. Hay gente sobre la muralla, hay gente, como 5 personitas aquí, 4 personitas allí, porque obviamente Russell no tenía tantos extras tal vez y quería distribuir la gente lo mejor posible. Pero hay mucha gente. Hay bastante gente. Sí. Hay bastante gente. Yo me acuerdo de haber visto en un making of, he visto, él dice, ahí tengo un agujero, ponme 3 personas aquí, como que trataba de poner, ¿no?, esa profundidad de campo que quiere lograr. Y entonces va poniendo cosas de distintos tamaños, a distintas distancias, ¿no? Que es muy interesante esa distribución porque la masa esta en realidad tiene un orden de alguna manera. Están tranquilos, están todos mirándose al mismo lado. Vestidos del mismo color, casi todos van de negro, sí. La ciudad es prácticamente blanca y negra, esa primera, ¿no? Ken Russell decía que era una película en color hecha en blanco y negro. Y no es del todo verdad, pero bueno. Sí. Pero me encanta la expresión. También eso, ¿no? Como poco a poco va cambiando la coreografía de estas multitudes, ¿no? Las posiciones y las acciones de estas multitudes. Empieza la procesión funeraria, las clases altas visten antifaces, que eso no es muy extraño, digamos, era una costumbre, sobre todo en Francia, que las clases altas, si van a la ópera o si van al teatro, se pongan antifaces para conservar su anonimidad, que me parece un dato bastante interesante, porque después está todo el mundo usando máscaras en lugares donde dice, ¿qué haces con una máscara aquí? Obviamente Russell está todo el tiempo bromeando, ¿no?, estas conductas y estos ritos, haciendo parodia un poco de esto. Y Grandier, cuando empieza la procesión, tiene que bajar, obviamente, a nivel de calle. Está el padre Mignon, otro personaje que también será importante, un acólito, no sé cómo llamarlo, un segundo de Grandier, sí, que va a avanzar para encabezar la procesión y se le adelanta Grandier y pasamos frente a Philippe. Philippe es esta mujer que él deja embarazada, que oculta su rostro totalmente pintado de blanco, tras una máscara completamente negra, porque estamos en un funeral y dices, vale, me voy a poner una máscara negra. Pero cuando se acerca Grandier, ella baja la máscara, descubrimos que Philippe todavía no la conocemos más adelante, pero cuando pasa Grandier, ella y Grandier se miran, ya hay una conexión. El padre de ella está de pie detrás, no se entera de nada. Vale, cortamos al convento. ¿Qué están haciendo las monjas? Están intentando ver a Grandier específicamente. El tema es que el espacio del convento no tiene ventanas a ninguna altura donde las ventanas podrían ser accesibles para una persona de estatura normal. Solo hay o ventanas muy pequeñitas, bajas, a ras de suelo, o ventanas pequeñas, súper altas. Entonces la única manera de acceder a las ventanas es subiendo por escaleras muy largas, escaleras de mano de pared, no... O trepándose entre ellas haciendo casi una pirámide humana. Sí, en plan Casteller. Exacto. ¿Y quién está en la cúspide de esta torre humana? Es la hermana Agnes, sobrina de Richelieu, que digamos que es una de las más destacadas del conjunto de las monjas, ¿no? Que el espacio, aparte de ser todo blanco, no tiene salidas al exterior, ¿no? Lo que subraya todavía más que es un espacio aséptico de represión donde se suprime todo sentimiento, deseo, ¿no? Y las ventanas están enrejadas. Sí, ¿no? sí, todas tienen rejas. Bueno, y aquí aparece también por primera vez Sister Jane, la hermana Jane, que es el otro personaje, digamos, principal de la película. Jeanne de Los Ángeles, ¿no? Que es Vanessa Redgrave. Guapísima Vanessa. Sí, pero está súper acomplejada porque tiene una joroba y eso hace, aparte de la joroba en sí, que tenga el cuello torcido. Entonces esto es interesante porque Sister Jane aparece siempre como encerrada en el espacio, siempre enmarcada como entre paredes, arcos bajos, y encima, como tiene la cabeza girada, parece que él está oprimiendo el espacio totalmente todo el rato, ¿no? Y aquí la primera vez que sale... Por Dios, o algo invisible, sí, ¿no? Sí, la primera vez que sale está bajo un arco súper bajo. Sí. Que piensas que está girando la cabeza para pasar por el arco, pero no, pero luego no le endereza, ¿no? Sí. Y esto de estar encerrada en el espacio se repite en prácticamente todos los planos en los que sale ella en el convento. Mientras que las otras hermanas, estando ahí encerradas, tienen otra movilidad y no están como tan, ¿no? Están de hecho literalmente trepando por los muros. Exacto.
De entrada no pone orden, es como que se queda... Sí, pero se queda un poco ahí mirando a ver qué está pasando. No es que llegue súper enfadada corriendo. Ah, no, siempre quiere saber que lo que... Sí. Primero quiere cuchichear y después Sí. pone orden, eso es verdad. Pero bueno, con dar un golpe así, una palmada, es suficiente para que todas las monjas bajen, desarmen la pirámide, ¿no? Rápidamente. Why have you left your devotions? They were watching Father Grandier. Y lleva chiquicientos millones de llaves en la mano. O sea, sí, está totalmente reprimida, está totalmente encerrada, pero ahí dentro es la que tiene el poder y la que tiene el acceso a todo lo que se puede acceder desde ahí dentro. La confluencia entre eso, entre el deseo, la represión, el poder. Sí, de hecho lo primero que hace es abrir una habitación con la llave. Pero es una habitación súper pequeña, detrás de una reja y con el techo muy bajo. Entonces tiene que entrar como casi a rastras y la ventana está a ras de suelo. O sea, se tiene que tumbar en el suelo para ver el exterior. Y lo que quiere es ver a Grandier también, que es lo que querían todas. Y Grandier aparece un poco de fondo y aparece justo con voces de fondo de mujeres que hablan sobre lo guapo que es. Están todas enamoradas del cura este. Totalmente. Y diciendo cosas blasfemas, Sí. que un poco la escandalizan a ella, pero también dicen, sí, es verdad, yo también pienso lo mismo, ¿no? Sí, porque Sister Jane en ese momento entra como casi en éxtasis solo con verlo. Sí. Y entra como una música súper disonante y tiene una visión con él como si fuera Jesucristo y ella María Magdalena o algo así, no sé. En esa visión ve a Grandier caminando sobre el agua, acercándose hacia ella, y ella nos muestra su largo cabello rojo, le limpia los pies con su cabello. Grandier la mira inexpresivamente, no sabemos qué está pensando. Y ahí aquí empieza la serie de montajes alternos que tanto le gusta a Russell, ¿no? Vamos de lo que hay dentro a lo que hay fuera, o de lo que imagina a lo que es real. Bueno, y al final lo importante de esta escena creo que en un momento dado es como que se gira porque ella está traumatizada por su joroba. Y ahí es como que se rompe la fantasía. Siente que ya no es bella, de hecho imagina a las hermanas riéndose y ella dice: soy hermosa. Bueno, ilustra perfectamente ya con esta alucinación el trauma, los deseos y las motivaciones, ¿no?, de Jean para un poco lo que hace. Volvemos al presente y Jean pide a Cristo: por favor, Cristo, quítame la joroba. Y dice una frase muy importante: Christ, let me find a way to you. déjame encontrar el camino hacia ti. Luego veremos por qué es tan importante esta frase. Te das cuenta de que es una mujer que realmente es devota, pero no encuentra el camino. Se desvía todo el tiempo. ¡Oh, Grandier! ¡Grandier! Y empieza a rezar una Ave María ahí con su rosario, ¿no? Cortamos a Grandier con su amante. Ahí está Philippe, la reconocemos, acostada sobre él, completamente sudados. Se supone que Philippe, la hija del magistrado, es un aprendiz de latín de Grandier. Entonces él le había prometido al padre que le iba a enseñar y lo está haciendo. Le está enseñando latín. Entonces ella está leyendo un libro, ¿no?, sobre la libido y el deseo y no sé qué en latín, y él dice, no, le corrige. Está haciendo su trabajo. Le dice, yo se lo prometí a tu padre. Vemos un poco la casa de Grandier, la casa, si se le puede llamar casa a eso. Sí, es una casa muy particular porque es como una torre a la que se accede por unas escaleras de caracol, ¿no? Que aquí el espacio ya es un poco Escher, casi. Y no es blanco impoluto como es el único espacio interior, casi. Bueno, no el único, no, porque la iglesia es La negra, iglesia también es oscura. pero que no tiene nada que ver con el espacio en el que están las monjas, ¿no? Que hay una contraposición muy clara entre el espacio del religioso por ser un hombre y el espacio de las religiosas por ser mujeres. Exacto, aparte es como una torre circular, ¿no? Sí. Con varios niveles. Y él se supone que está en el nivel superior Sí. de esa torre. Están acostados sobre pieles animales. Sí, está llena de libros y... Yo entiendo, tal vez me equivoco, pero entiendo que está arriba de la iglesia. Ese debe ser una de las torres de la iglesia, y él cuando baja por esa escalera hacia la iglesia. Así me lo imaginé. Es interesante que la única decoración que hay son todas estatuas desnudas estilo romanas, clásicas, romanas, griegas, que jamás vería dentro de una iglesia. Entonces, ahí está esa dualidad de la personalidad de él, ¿no? Esos dos mundos, ¿vale? Lo carnal, lo pagano, con la dimensión religiosa de su labor como padre, ¿no?
En un momento cuando están conversando, ella se pone a llorar y él le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué llora? Porque está embarazada. Y la respuesta es de él, y así se acaba todo. Es el principio de una vida, es el final de esta relación, claramente, porque él no puede hacerse cargo de un niño. No olvidemos que él es cura católico. Se desentiende completamente, se pone de pie, se empieza a vestir, con su vanidad empieza a peinarse los bigotes, se empieza a peinar y le dice, bueno chica, apáñate, estoy parafraseando, que te sea leve, básicamente, mientras la otra sigue desnuda ahí sobre el suelo, arrodillada, en posición de inferioridad completamente, ¿no? Vemos cómo la cámara se ubica por encima para poder ver a esta mujer en el suelo por sobre el hombro de él, que le da la espalda. Y se va y la deja allí en plan, no quiero verte cuando vuelva. Un poco así. Básicamente. Bueno, hemos presentado a este personaje en la dimensión pública y en la dimensión personal. Frente al público es un tipo adorado y con todos los principios del mundo y un héroe, y en lo privado es un hijo de puta. A ver, hijo de puta ahora mismo por esta situación, pero es un hombre que tiene deseos como cualquier hombre y bueno, le gustan las mujeres, es así, no pasa nada. Pero bueno, en este caso se comporta de esta manera, ¿no? Cuando sale, se nos presenta la ciudad en un día común, digamos, no en un día de luto. La típica carreta pública de saquen los cadáveres que nos los llevamos, la gente pasando, ¿no?, entre los cadáveres, la peste lo domina todo. Y es interesante que hay unos antecedentes de hogueras públicas en varios puntos de la ciudad fortificada que cumplen la función de alumbrado público para dar calor, ¿no? No tiene nada que ver con las hogueras que veremos al final. Esto es una ciudad que se cuida a sí misma, es una ciudad que protege a sus habitantes, que los ilumina. Se nos presenta a Madeleine ahora, corriendo, llorando. Mi madre está muriendo y estos médicos no saben lo que hacen. Por favor, ayúdame, Grandier. Sí, y allí hay dos médicos que parecen dos médicos de una distopía sacados de Brasil de Terry Gilliam. Totalmente. Te juro que iba a decir Terry Gilliam. Que bueno, Terry Gilliam, fanático también de Russell, ¿eh? Hay sí, tiene también mucho que ver. Sí, totalmente. Pero bueno, que están allí haciendo cosas absurdas con abejas, pero lo más gracioso es cuando saca el cocodrilo de debajo. A ver, hay una mujer mayor que está atada como si fuera la chica del exorcista, totalmente dañada por la plaga. Están estos médicos haciéndole tratamientos ridículos y hay un cocodrilo debajo del cuerpo. Yo digo, ¿qué diablos es esto? Bueno, aparentemente, Blanca, se usaba la grasa de cocodrilo o las patas de cocodrilo, partes de cocodrilo. Un cocodrilo disecado. Sí, un cocodrilo disecado. Sí, no lo he dicho, pero... Se usaba la grasa del cocodrilo, las patitas como para espantar la plaga u otras enfermedades, o patitas de animales disecados, no, generalmente no todo el animal. Porque era un cocodrilo entero. ¿No? Con la superstición, digamos, para ahuyentar la mala suerte. Entonces, claro, Russell está haciendo una parodia enorme de eso, hace acostar a la mujer de arriba de un cocodrilo disecado. Es lo más gracioso de toda la película. Es increíble. Tipo, dice un cocodrilo y lo tira por la ventana, ¿no? Pero es también muy curioso porque Grandier entra... O sea, Grandier, que lo religioso es totalmente una patraña, no sé, fantástica, pero entra y se enfrenta a los otros porque están haciendo tonterías pseudocientíficas, ¿no? Es como que les echa la bronca por estar haciendo cosas absurdas que no sirven para nada. Exactamente. Pero es como que tú eres cura católico, o sea, es como... ¿Vienes tú a hacerle un milagro o qué? Tal cual, son todos charlatanes. Sí. Pero bueno, al menos no le causa daño a la mujer. La mujer se muere. Se comporta bastante piadosamente con ella, la ayuda, la acompaña en ese viaje. Dice algo importante también, te envidio. No, a ver, sí, de hecho, Grandier es un personaje curioso por muchas razones, pero una de ellas es que dentro de ser religioso es un tío bastante... O sea, con los pies muy en la tierra, no es un místico que se... No, y aparte tiene buen corazón. En el fondo quiere hacer su trabajo, lo quiere hacer bien, le quiere dar paz a esta mujer en sus últimos momentos y a su hija, y lo hace su trabajo con vocación, yo creo. Sí, bueno. La calma, la despide, le dice eso, te envidio, ve con Dios, que te recibirá. En esta escena también hay como una analogía, ¿no?, entre la posesión de la peste
y estos pseudo médicos tratando de quitársela con estas cosas, y la posición demoníaca que veremos luego. De hecho, como te decía, ella está atada ahí como si estuviera poseída, ¿no? Que es un peligro para sí misma. Y bueno, sí, la mujer se muere, él se va y aquí es cuando se encuentra con el padre de la otra que está embarazada, que es magistrado. Que viene a vengar la virtud de su hija, saca su espada y el otro ¿con qué se defiende? Con el cocodrilo. Con el cocodrilo que él mismo había tirado por la ventana y dice, mira. O sea que tenía su uso. Salva vidas ese cocodrilo. Sí, aquí vemos también una fosa común llena de muertos. Esa fosa llena de cadáveres, todo es blanco, los cuerpos están, bueno, primero pálidos, pero segundo es que están envueltos en telas blancas y demás, que es muy interesante porque yo creo, nos va a recordar un poco a la muralla derrumbada luego, ¿no? Es como ese blanco, en vez de ser ladrillitos, son personitas, ¿no? Pero bueno, esa analogía entre la muralla y la persona ya se está tejiendo ahí, ¿no? Y lo vemos a Grandier con Mignon bendeciendo los cadáveres, despidiéndolos. Y hay una conversación muy interesante para la construcción del personaje de Grandier, en que le dice Grandier a Mignon, es que me he dado cuenta de que todas las cosas en este mundo tienen un propósito, y el propósito es que yo las tengo que volver contra mí, las tengo que poner en mi contra. Y Mignon le dice, estás deseando tu propia muerte, ¿por qué dices eso? ¿Por qué haces eso? Y él dice, tengo la gran necesidad de ser reunido con Dios. Sí, a ver, no sé si lo dice literalmente, pero de alguna manera dice que el pecado es un medio de acercarse a Dios, sí. Y bueno, y también una compulsión, un deseo, el tánatos, ¿no? Un deseo por la muerte, ¿no? Ahí vuelve Madeleine y ve cuando tiran el cadáver de su madre ahí en la masa de cadáveres, como destacando un cuerpo que aún tiene sangre, una mancha roja para destacarlo del resto, ¿no? Un poco como la chica roja de la lista de Schindler. Sí. Horrorizada con lo que está pasando y lo mira a Grandier como un faro de luz, ¿no? Y de esperanza. Cortamos al convento nuevamente, las hermanas rezan, marchando en el patio, en silencio, ¿no? Rezan caminando. Sí, hay como un patio, está dentro de una muralla, o sea, dentro del convento, pero está así. Al aire libre, digamos, sí. Hay un árbol ahí. Y ahí es donde está Madeleine y se entrevista con la hermana superiora, Jeanne, a través de una reja. Y no solo a través de una reja, porque está también como encogida, así como enmarcada en la ventana, en una postura un poco extraña. Cuando la vemos a Madeleine estamos de este lado. Madeleine nunca tiene rejas sobre el rostro, pero siempre que la vemos a Jeanne, como tú decías, se recalca, se encierra y siempre la vemos. Sí, en el espacio y detrás de las rejas, sí. ¿De qué hablan? Bueno, Madeleine quiere ingresar en el convento y bueno, y la conversación deriva a que al final la hermana Jane le dice, pero ¿tú te crees que aquí todas estas están aquí por vocación? No, están porque no tienen dónde caerse muertas, ¿no? Porque no tenían dote, porque no tenían... O sea, nadie quiere estar aquí. Son un peso para la familia. Está hablando de sí misma. Sí, claro. Pero está utilizando a la tercera persona ahí. Y le dice, pero bueno, si realmente tienes vocación, no sé, léete este libro de Angela de Medici, que es la que fundó la orden de las Ursulinas, léetelo y después ven y te toma examen, qué sé yo. Y se lleva un libraco así a casa, ¿no? Cortamos a Grandier diciendo, está Angela de Medici, pero si es una zapata, pero ¿qué te están diciendo estas mujeres? No les hagas caso, ni a las carmelitas, ni a las ursulinas. No te metas con eso, tú eres una mujer y además sabia. Esto está hecho en el espacio en el que vive Grandier, que es circular, con un travelling circular. Exacto. En las escaleras de caracol, que él está arriba y ella abajo. Hay plano y contraplano en 360, ¿no? Siguiendo este movimiento que él va rodeando a ella desde arriba. Sí, y es como si de repente el mundo de Madeleine, ¿no? Es como que da un giro de... No solo eso, que es súper, sí, es que está mirando hacia arriba a Grandier, está buscando ayuda y lo mira hacia arriba porque cree que esa ayuda viene de Dios de alguna manera. Y lo interesante es que Grandier, a medida que le está diciendo eso, le dice, tú serás mucho más útil siendo un ciudadano sabio, ayudando en la ciudad. Y empieza a bajar la escalera. Y vemos que Madeleine va bajando la mirada a medida que él se va volviendo cada vez más práctico y más mundano. Y no solo eso, hay un tercer estadio en el que dice, y ahora tengo que ir a tomar confesión, y baja las escaleras de caracol hacia abajo. Y ella termina la escena que había empezado mirando hacia arriba, hundiéndose en las profundidades de Grandier, ¿no? Magistral. Y eso, ese eje y esa elevación y ese derribar es una buena palabra, es un léxico que utiliza muchísimo
Russell durante toda la peli. Father, I've sinned, and I've come to ask your forgiveness. La escena de las confesiones, hay varias cosas curiosas. La primera es que la iglesia es totalmente negra por dentro, que esto es una cosa muy particular. Luego, que prácticamente el único color que se ve en toda la película, que no es rojo, es la iluminación de alguna escena de la iglesia que se ve a través de las vidrieras. Y hay una luz como irisada extraña, que esto es Douglas Sirk. Me gusta. Hay que traerlo a Douglas Sirk en todos los episodios. Claro, de alguna en todos. manera. Tiene que estar. Pero bueno, a ver, pero es que al final, yo lo digo siempre, ¿no? Ken Russell será todo lo exagerado que tú quieras, pero esto tiene mucho que ver con el cine en Technicolor de los 40, o sea, que lo vemos como algo como mucho más clásico, pero en realidad estéticamente Greenaway, Russell, todos estos vienen un poco de ahí. Totalmente de acuerdo. Bueno, él está confesando Grandier, solo van a confesarse mujeres que quieren... Están haciendo cola a la vez Sí. que se están preparando, esperando su turno. que quieren verlo de cerca. ¿Quién es la primera que se está confesando? La primera es Filipa. Me arrancó una risa que le dice, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste, hija mía? Y ella le hace, tú sabrás, ¿no? Claro, viene a confesarse porque está embarazada. Se le mezclan las dos partes a este personaje. De repente tiene que, en su entorno religioso de su labor como padre, tiene que afrontar esta situación. No está a por la labor, no quiere. Bueno, 3 Ave María, no sé cuánto. No le va a hacer caso, no va a volver con ella, ni de coña. Y es interesante porque él le dice, bueno, Dios te perdonará tus pecados y no sé qué. Y ella le dice, ¿y qué hay de los tuyos? Y a Grandier no le gusta nada que le hablen de sus pecados. Y ese es uno de los puntos que tiene con Madeleine en una de las conversaciones. Él le dice, si Dios quiere que sufras, pues debes sufrir y aceptar el sufrimiento con gratitud, chica. Te absuelvo. Adiós. Y la segunda que viene a confesarse, ¿quién es? Madeleine, ¿no? Madeleine. Que cuenta, estuve ayudando a víctimas de la plaga. Soy culpable de vanidad porque me sentí bien ayudando a la gente. Ese tipo de gente pedosa que es esa estupidez que se Que tienes tan pocos pecados que... Pero para, ¿de qué estás hablando? Hasta que finalmente la conversación se va tornando un poco más personal y le termina diciendo, confesando que lo ama, que está enamorada de él y que lo ama. Y cuando dice... Empiezan a sonar, ¿no? Las campanas, que por un lado dices, la boda, la felicidad, y por el otro, la muerte, ¿no? Sí, Esto ¿por es quién suenan las campanas? Un mal omen, exacto. Pero hay un corte al altar donde Mignon se arrodilla frente al altar haciendo sus labores, que es el altar donde ellos luego se van a casar. Pero está Mignon ahí. Eso en un simple insert, que es la pausa que necesita Grandier para digerir la información y decidir cuál es el siguiente paso. ¿Qué le dice? Ve a mi casa y espérame allí. Grandier vuelve a su casa, encuentra a Madeleine rezando arrodillada frente a esa cruz austera y vemos que empieza a ascender por esas escaleras del infierno o de la iglesia, no sabemos muy bien de dónde. Empieza a ascender Grandier y aquí viene otro de esos movimientos de cámara. Cuando está Madeleine apelando a Dios, Madeleine mira siempre hacia arriba, ¿no? Que está ahí esa cruz. La cámara está arriba para poder ver ese gesto de Madeleine, cogerla de frente. Y sobre el hombro de Madeleine podemos ver el agujero en el suelo de donde viene Grandier. Y a medida que Grandier sube, para tenerlos a los dos en cuadro, necesitamos bajar la cámara. Y la cámara va bajando y Grandier va creciendo, ella va disminuyendo hasta que Grandier es una torre detrás de ella y los tenemos a los dos en el cuadro. Ella está delante de espaldas arrodillada y él está detrás. Entonces es un plano único, digamos, con ese movimiento, ¿no? Y esa conversación es muy particular. A ver, es que ya con ese movimiento de cámara y cómo acaban encuadrados te está diciendo que en realidad ella, vale, sí, I love you, pero tú tienes menos poder que, o sea, nada, cero. O sea, aquí va a ser lo que este tío quiera y... Lo interesante es que él, yo lo entendí como que se ofrece como hombre. Dice, tú me sigues viendo como un religioso, pero yo no te puedo ofrecer ese tipo de amor. Yo te puedo ofrecer el amor de un hombre. ¿Lo quieres? Genial. ¿No lo quieres? Es lo que hay, chica. Pero sí, es amor también, entiende ella, ¿no? Le dice, ok, entonces, ¿te amo yo a ti? Y ella le dice, creo que sí. Bien, perfecto, bueno, vamos a la cama, ¿no? Y ella le dice, yo contigo afrontaré todos nuestros pecados. Y dice, otra vez la palabra pecado, lo sacó totalmente del rollo, como diciendo, esta es más virtuosa que yo, joder. Y le dice, vete de aquí, no, la echa al final. Ella le pide perdón por haberle arruinado el día. Y la primera voz en off
sobre el rostro de Grandier, que es la voz propia de Grandier, rezando, diciendo, Dios, ayúdame. Oh God, help me. Amo a esta mujer. Y dice, Let us find a way to you together. es la misma frase de Jean, pero dice, déjanos a los dos juntos encontrar nuestro camino hacia ti. Y ahí ya los pone a Jean y a Grandier en el mismo plano, en ese plano de sí, soy religioso, sí, amo a Dios, amo esta espiritualidad, pero soy un pecador, soy hombre, soy mujer, soy terrena, no puedo encontrar el camino a la virtud total, ¿no? Que me parece delicioso y que no sé si eso estará, no lo sé, en el libro de Huxley. Yo creo que esto es muy Russell, estas conexiones. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Cortamos a una cruz austera, un Cristo crucificado en el convento ursulino, y Jean se arrastra de rodillas por el suelo frente al Cristo, mientras está ladeada por filas de las monjas, cada una ocupando su espacio perfectamente simétrico, ¿no? Todas de rodillas también, casi como soldados. Sí. Y ella está contando vívidamente, ilustrando el Calvario de Cristo, y está tan metida en la reconstrucción que otra vez tiene una visión mística, ¿no? Místico sexual. Entra en otra fantasía, claro. Esta fantasía es distinta, por empezar es en blanco y negro, Sí. y está Cristo de verdad crucificado ahí. A ella otra vez la vemos con el pelo suelto, como ella se recuerda a sí misma, ¿no? Hermosa, limpia, pura, en blanco, como una diva, no sé, como diciendo, Cristo, Cristo, mírame a mí, ay, te adoro, te adoro. Y está Cristo ahí en la cruz reventado diciendo, ¿esta qué le pasa, no? Ahí ya empieza esa relación entre el mundo del espectáculo pop y el rock con la religión, que es un tema Russell por excelencia. Y cuando Cristo se transforma en Grandier, cambia totalmente el espíritu piadoso de ella a la lascivia. Este me lo quiero comer vivo. Y la cámara otra vez como empieza, porque él viene larger than life desde arriba. Él empieza a bajar como volando para bendecirla, ¿no? Y finalmente la vemos ella siempre desde arriba, siempre desde el punto de vista de él, para tener a los dos en el plano, ¿no? Y cuando se encuentran, se empiezan a besar. Es una fantasía sexual, puramente erótica. Sí. Es un momento Drácula. Es un momento Drácula. Hay un momento que Vanessa Graves se pone a chuparle como una de las heridas, así como en un costado, como a chuparle la sangre. Esto es Drácula total. Le chupa la los sangre, estigmas, sí. sí. Y al final, bueno, esto no soy yo la primera que lo dice, ¿no? Pero gente muerta, resucitada, sangre, Drácula, Jesucristo. Esto es lo mismo. Es todo lo mismo. Están teniendo sexo, la fantasía termina cuando Jean, en la excitación de su imaginación, se ha perforado su propia mano con el crucifijo de su rosario, como un estigma, como un clavo, ¿no? Y dice, ups, se me fue un poco la olla. Luego se repite varias veces en la película que la manera, o sea, el castigo, ¿no? El del dolor, de que la manera de La volver a la flagelación. realidad o de, sí, es el castigo físico, sí. El dolor te mantiene atada a tu cuerpo, ¿no? Sí. Que es interesante porque después lo que dice Grandier es lo contrario. Cortamos a Grandier, que es el contraste absoluto de esta otra escena, que está ahí comiendo con Madeleine. Claro, porque aquí hay una contraposición, o sea, muy a propósito todo el rato entre, La vida de ella y la vida de él. claro, pero por el hecho de que por ser mujer tú no puedes tener deseos, pero si eres hombre, pues bueno, no pasa nada. Exacto. Él está dándose un festín, hablan sobre las escrituras, ella es muy inteligente, le hace preguntas bastante astutas, digamos, hablan sobre el casamiento. De hecho, cuenta Russell que Grandier escribió un tratado sobre celibato y los curas. Ujú. Y decía que en ningún lugar en las escrituras Cristo impide a un cura que se case. Ah, bueno, de hecho en la película hay un diálogo sobre esto, ¿no? Que dice que no hay nada en el Nuevo Testamento que diga... Porque ella le dice, pero eso no va en contra de tu credo. Recordemos siempre que es católico, no protestante. Y él dice, a ver, mi credo es la palabra de Cristo. Y Cristo dice, el hombre no está hecho para estar solo. Pero la conversación se interrumpe de repente porque escuchamos que algo que se está derrumbando, que viene desde fuera, cortamos fuera y sí, efectivamente están derrumbando las murallas. Ahí está, ¿la puedo tomar? ¿Otra vez? ¿En su caballo blanco? Sí, encima de un caballo, ahora es este el que está en la posición de poder, no en la altura. Sale Grandier y dice, ¿qué diablos está pasando aquí? Y el barón de la Bourdamont le dice que tiene una orden del rey para derribar las fortificaciones.
Y Grandier dice, ¿dónde está esa proclamación del rey que dice que tienes derecho de derribar las murallas? El otro no puede producir, no puede enseñar ese documento porque no lo tiene. Ahí Grandier deja de ser un padre para convertirse en un gobernador, en un tipo político, ¿no? Práctico. Y él le dice, hasta que no me muestres el papel, si llega a caer una piedra más en esta muralla, te matamos. Y ahí como una lucha entre los soldados del rey, todos encascados así, parece casi como gladiadores romanos con esos, Sí, con esos cascos. sí. Y del otro lado tenemos solo bayonetas, porque como está amurallada, ¿qué más necesitas? Y ahí la Bournemont para la demolición y se van. Perdieron esta batalla, pero no la guerra aún, ¿no? Y todo el pueblo como celebra a Grandier diciendo, qué bien estuviste, qué bien que lo hiciste, felicidades, no sé qué. Hay otro montaje alterno entre el discurso de Grandier en la plaza y los jardines reales del rey con Richelieu, donde todo es color, exuberancia, aire libre, luz. Y son las dos conversaciones básicamente de Richelieu tratando de convencer al rey de que demuela las murallas de Loudun y Grandier diciendo esto es lo que va a pasar, que van a querer derribar nuestras murallas por la excusa que sea política o religiosa, pero en realidad lo que quieren derribar es nuestra libertad y nuestra autonomía. También hay un momento que lo deja caer así Ken Russell, así como un poco del tema del nacionalismo, que dice son leales a sus ciudades, no a Francia. Y es un poco como el inicio del nacionalismo, ¿no? Totalmente. Cuando se crean los estados, porque hasta entonces no. Exacto. Era otra cosa. Y tampoco es algo que se desarrolle mucho en la película, pero lo deja caer así como aquí se acabó el individuo, ¿no? Y vino el Estado y... Bueno, el Estado siempre estuvo ahí, ¿no? Pero tal cual. Y el contraste, ¿no? Entre estas dos escenas, porque vemos al rey Luis que lo que le dice Richelieu le entra por un oído y le sale por otro, está muy concentrado con su pasatiempo disparando. ¿A qué le está disparando? A protestantes disfrazados de cuervos. Dice Grandier una cosa, como estamos aquí dentro de las murallas y tenemos una ciudad pequeña, piensan que somos unos provincianos que no sabemos nada del mundo y se piensan que tirándonos las murallas veremos el mundo o descubriremos algo, pero ¿qué vamos a ver? Eso va a extender nuestra vista realmente, ver lo que hay fuera de estas murallas. Muy bonito ese monólogo, ¿no? Debemos escribir al rey, declararle nuevamente nuestra lealtad y este montaje alterno creo que termina con Luis XIII. Siempre dice sí, sí, porque está dando la orden de que salga uno de estos pájaros negros, ¿no? Para matar, y termina diciendo no. No, all the others if you like, Richelieu, but not Loudun. Todas las ciudades que quieras, pero Loudun no, porque ya lo hemos prometido, no nos vamos a desdecir. Vale, cortamos a otro montaje alterno. Y cortamos a Jeanne haciendo ¿no? Una risa así también medio alocada, solo que encerrada, no en el trono, sino encerrada en su habitación de hospital. Está escribiendo una carta a Grandier en éxtasis de pensar que Grandier va a posar sus ojos sobre su letra. La cosa es que le está escribiendo una carta a Grandier diciendo, bueno, el que era nuestro padre confesor se murió, necesitamos un nuevo padre confesor. ¿Qué te parece si eres tú, no? En paralelo tenemos a Grandier, que está siguiendo todos los ritos de una boda en su propia iglesia, casándose con Madeleine. Sí, primero parece que es una boda cualquiera, luego se ve Madeleine y parece que se está casando con alguien, pero no, se está casando a sí mismo. En la oscuridad total. Sí, en la soledad. Aparte de que la iglesia es negra. Claro, no hay testigos, no hay nada, son ellos dos, ¿no? Casándose ante los ojos de Dios. Pero están los dos aquellos espiando... Los pseudomédicos estos que los están espiando. En el montaje alterno entre las tantas idas y vueltas vemos a Jeanne que se está masturbando en su celda y que también es espiada. Sí, la está espiando una de las hermanas de... Sí. Pero Jeanne es como que se masturba, luego se castiga a sí misma, no es como que hay una historia... Y esto está contrapuesto con la boda. Claro, sirve para dos cosas. Una... Otra vez, ¿no? Para subrayar que si eres mujer, pues todo mal, si eres hombre, pues mira. Pero encima es que él se está casando, pero en realidad es peor lo que está haciendo la hermana Jane, o sea... No. Tal cual. Sí. Madeleine dice, deberíamos estar al sol, deberíamos celebrarlo con campanas, esto es una ceremonia sagrada. Ahí está otra vez este diálogo entre lo público y lo privado, cómo durante la película un montón de cosas que son privadas se hacen realmente públicas y las cosas que deberían ser públicas según por qué las haces en privado. Y el hecho de que las dos situaciones están siendo espiadas por terceras personas. Recordamos al barón de la Bournemont,
que le está haciendo un resumen de la biografía de Grandier y Richelieu. A ver, es un espacio que parece una cárcel, el típico pasillo con a los Con lados celdas. celdas con rejas, pero hay una puerta gigantesca con una cruz roja y Richelieu entra como Aníbal Lecter. Que esto, en realidad, lo de Aníbal está copiado aquí porque esto es obviamente anterior. Pero así Sí, como que sí. lo llevan en una especie de carrito, Carrito de como si pie. fuera una silla de ruedas, pero de pie. Sí, Y es una biblioteca. sí. Eso es lo más Esto, porque al interesante. principio parece que es una cárcel, pero luego te das cuenta que no, que es un archivo, Un una archivo. biblioteca, y lo que está encerrado en las celdas son documentos o libros. Bueno, no sabemos, pero serán cosas censuradas o lo que sea, no sé. Y la biografía de Grandier es espectacular. En un momento Richelieu dice, bueno, va, ya. Encima es jesuita. Lo peor, tienen esa vocación que es imposible, religiosamente no lo vamos a poder romper. Estoy resumiendo bastante Sí. la conversación. Y la Bourdamont dice, bueno, pero yo tengo otros mecanismos, dame un par de palabritas, le hago firmar una Sí, de hecho, confesión y ya en un está. momento dice una frase, no recuerdo la frase concreta, pero dice algo así como, dame 3 líneas de texto escritas por cualquiera y soy capaz de meterlo en la cárcel o llevarlo a la hoguera, lo que sea. sí. Exacto. Volvemos al convento, donde las monjas juegan recreando la boda secreta de Grandier, porque el panadero, no sé quién, ha corrido la voz de que se ha casado con Madeleine. Otro espectáculo Sí, otro dentro del teatro, sí. espectáculo. Muy Shakespeare esto también, de la obra dentro de la obra. Y las hermanas celebrando entre lo religioso y lo pagano. Sí, hay una disfrazada de hombre con unos bigotes pintados. Y, sí. Y llega obviamente Jean, pero no las detiene, como tú dices. Siempre se queda Se a queda disfrutar un mirando, poquito sí. del show antes de cortar el rollo. Y vemos que Agnès es otra vez la que está arriba, como dirigiendo, ¿no?, esta obra. Sister Jane cae encogida, empieza a llorar como un bebé muerta de celos, ¿no?, y de impotencia. Cortamos a su celda, Jean se mira un espejo que tiene escondido, pero interrumpe una hermana para decirle que ha llegado el nuevo cura confesor. Y ella dice, sí, Grandier. Sí, de repente justo en esta escena que sale corriendo porque cree que es Grandier, es en la única que hay espacio a su alrededor. Es un plano mucho más amplio y no está oprimida por las paredes y el arco y... Y ella corre sin ningún tipo de obstáculo. Parece que su es joroba no como le que molesta en de absoluto. repente está libre y feliz. Pero termina otra vez dentro de unas rejas, porque no es Grandier el que está allí, ¿Quién está? el Father Mignon. Y esto es lo más interesante, que cuando viene gente a visitarlas, la gente está libre, los vemos, y luego el contraplano desde el punto de vista de ellos, la vemos a la hermana Jean con las rejas, obviamente. Pero cada vez que lo vemos a Father Mignon también está enrejado. Sí, se va acercando cada vez más, además. Claro, hay un momento en que los necesitamos ver a los dos en el plano, entonces ahí decide ponerse del lado de Mignon, ¿no? Entonces Mignon, digamos, es el que tiene más poder en esa relación. Y ella le dice, ¿pero por qué? ¿Dónde está Grandier? Y él dice, bueno, Grandier tenía cosas más importantes que hacer, y ella dice, ya, sí. Y entonces aquí es cuando empieza la primera acusación, ¿verdad? Sí, aquí es como que ya por celos directamente, ¿no? Ella se inventa Que una especie de íncubo la visita por la Sí. noche. y que es un demonio, que es el padre Grandier. Bueno, Una ridiculez de estas, Sí. pero el problema es que justo se lo dice a Mignon, que es uno de los más... sí, que odia a Grandier y que sí. Y se lo cree, dice, ¿pero estás segura? Estás diciendo algo muy serio, ¿no? Y ella le dice, sí, es Grandier. Ayúdeme, padre. Cortamos a Grandier, que está durmiendo pasiblemente con Madeleine, casi parecen estas tumbas de los reyes, Sí. que tiene la escultura del rey Sí, encima. Encima, sí. Están muertos ahí. Es solo ese plano. Sí. Cortamos a Mignon. Sí, de repente aquí hay una iluminación que es una mezcla de cine negro de los años 40 o expresionismo alemán, no sé. But of course I can prove nothing. Este tipo de cámara baja con las sombras en la cara, ¿no? De un rollo claroscuro muy exagerado, que es como aquí va a pasar algo muy malo. Sí. Es también un espacio como redondo. A mí me parece la cueva de una bruja, porque además hay un momento en el que empieza a salir humo, no se sabe de dónde, que parece que estén allí los tíos con un caldero. Totalmente blanca, No brillante. sé. Es la cueva de una bruja en donde la Bourdamont está en el centro y hay 3 caminos distintos o 4 que conducen a este centro, por donde viene por un lado Mignon con la acusación de brujería por parte de Grandier. El magistrado que viene con su hija y dice, aquí tengo otra prueba, pobrecita y desnuda, ¿no? Con la panza. Sí.
Por otro camino vienen los médicos que dicen, somos testigos de que Grandier se ha casado y han fornicado. Se van acercando estos personajes y convergemos sobre este caldero invisible que le echa el humo en un plano contrapicado donde se juntan todas las caras, ¿no? Cabeza con cabeza pensando, y dice Labourdonnais, no tenemos suficientes herramientas, necesitamos un exorcista profesional. Me encanta la cueva de una bruja, tal cual. Están cocinando la pócima. ¿Sabes? Macbeth. Sí, las brujas estas. Sí. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes, tal cual. We must send for Father Barret. Corte. Las rejas se abren de par en par para dar paso ¿a quién? Al padre Barret, que es Tom Petty, parece. Es una estrella totalmente de rock. Una estrella de rock de los 60, 70. My name is Father Barret. Es una mezcla entre The Who, no sé, John Lennon, como con una capa, con unos guantes. Sí, es más de Tommy que de los demonios. Porque ahí entró el espectáculo del exorcismo, ¿no? Dentro de todo esto. Hay una escena en Tommy, la que canta Eric Clapton. Tommy es ciego, sordo y mudo, ya no saben cómo curarlo, entonces lo llevan a una de estas virgencitas, ¿no? Que tocas los pies y te curan. La virgencita es Marilyn Monroe. Y Eric Clapton diciendo, ella tiene el poder de curarte, vestido de cura. Y bueno, Liszt hace música religiosa, pero es un rockstar en la película. Wagner, o sea, con las valquirias y todo esto, no está toda la dimensión mitológica y religiosa, el fenómeno de la expresión de la música y del show, del espectáculo. Que el fanatismo hacia Cristo se derivó al fanatismo hacia las estrellas de rock. Es como que hubo un cambio ahí, ¿no? Siempre ya no necesitas fanatizarte con algo. Bueno, pues nada, llega este señor que parece una estrella del rock, pero es un experto en exorcismos, para comprobar que lo que le está contando la hermana Jane es verdad. Y lo que pasa en esta escena es básicamente que para comprobar que la han violado, no, lo que hacen es violarla otra vez. Es como que como mujer, si ya, bueno, sigue estando la cosa ahora un poco, ¿no? Cuando denuncias este tipo de cosas, pues en el siglo XVII, pues muy mal. Solo le ha servido para que abusen de ella por todas partes. Y la conversación empieza como muy tímidamente. La gente se empieza a aburrir, se empieza a ir. Labourdonnais dice, tenemos que hacer algo. Con este testimonio no podemos hacer nada. Porque Jean no termina de nombrar a Grandier. Barret como que la coge del cuello, ¿no? La empieza a ahogar. Y Jean poco a poco se le va soltando la lengua y empieza a contar esa fantasía que tuvo con Grandier, en donde dice que ellos ascienden hacia el cielo y se bañan en un mar de estrellas. Pero en la realidad, su cuerpo está bajando cada vez más, la cámara sube y como que la va aplastando cada vez más contra el suelo, ¿no? Como un contrapunto total a su alucinación. Y Barret dice, hay que expulsar a la bestia de tu cuerpo. Como que está tratando de generar un poco de show para causar la histeria, y las hermanas en un punto no aguantan más esta situación y se empiezan a rebelar y se monta un pequeño caos ahí. Sí, pequeño. El gran caos viene después. Claro, como decías al principio, ¿no? Esta es una de las películas más tradicionales, digamos, de Ken Russell, pero básicamente porque él está conteniendo para que el exceso tenga el efecto que tiene que tener en el momento en que lo tiene que tener. Sí. Finalmente, a través de la tortura y la histeria que le causan a Jean, termina nombrándolo a Grandier, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto, cortamos a Grandier, que está ahí tranquilísimo en la cama con Madeleine. En la cama con Madeleine, sí. Ella le pregunta, ¿pero por qué te acusa a ti? ¿Es verdad que no le has hecho nada tú a ella? Y Grandier le dice, no, claro que no, si no, nunca la he visto, no sé ni quién es. Se la agarró conmigo porque soy una figura... Un ídolo de masas. Sí, claro. Cortamos a las monjas colocadas dentro de una especie de fosa, ¿no? Como en un pozo. Bueno, están literalmente en un agujero. Como si las estuvieran enterrando vivas en una fosa común. Sí. Y Labourdonnais desde su caballo las acusa de rebelarse contra la autoridad porque se pusieron a defenderla a Jean, ¿no? Por lo tanto, son culpables de traición y herejía. Las dos cosas. El Estado y la Iglesia, sí. Así que seréis ejecutadas. Y Bar lo detiene
Y dice, no, en realidad son inocentes. Lo que pasa es que el mismo demonio que poseyó a Jean también las poseyó a ellas, ¿no? Se pueden salvar aún. Y es interesante que Russell le dedica un pequeño plano a un par de los soldados, como que se miran entre ellos, ¿no? Diciendo, uff, qué movida más turbia, ¿no? Qué sucio. Y hay una cosa que dice Barré, que el pecado puede ser tan contagioso como la peste. Y ahí cerramos esa analogía que se había presentado un poco al principio con la madre de Madeleine. Y de aquí pasamos a la fiesta. Sí. Las monjas ya se empiezan a quitar los hábitos, empiezan a correr desnudas. Sí, estamos otra vez dentro de la iglesia. Y bueno, allí el Cristo, y se monta un Cristo, literalmente. Jean ya no tiene voz, está totalmente destrozada. Y entre todo este caos aparece el rey de repente. Cubierto con una máscara, aparentemente nadie lo reconoce. Quería ver un poco el espectáculo. El espectáculo, sí. Pero hay una cosa aquí curiosa, que es que el espectáculo es en blanco y negro, pero el rey entra a traer el espectáculo en color. El Technicolor, total. Sí. Y hay un momento en que Jean hace una pirueta, como un arco de estos invertidos con su cuerpo. Yo no sé si es una cita, pero cuando la vi me acordé de inmediato a esta película de Jean de Los Ángeles, de Jerzy Kawalerowicz, polaca, de 1961. Blanco y negro, totalmente austera, minimal. No podría estar en el otro aspecto más distante de Russell. Pero intuyo que Russell vio esa peli y como que sacó varias cosas de ahí, ¿no? La que hace de Jean en esa película, para mí que es bailarina, porque es todo una coreografía impresionante. Bueno, y entre todas las movidas hace ese mismo arco invertido y empieza a hablar en lenguas extrañas, ¿no? Entre todo este caos, este pseudo rey propone hacer un experimento. Bueno, trae otro relicario que dice que las va a curar. Así es, tiene una cajita dorada en donde se supone que tiene la sangre de Cristo. Y Bar se acerca y dice, por favor, préstemelo, que vamos a utilizarlo para expulsar los demonios de estas chicas, ¿no? Y hace el experimento, acerca la cajita a las monjas. Hay unas escenas, ¿no? Como de sus caras sacando la lengua, sí. Y bueno, expiran y se les escapa los demonios del cuerpo. ¿Y cuál es la vuelta de tuerca al final? Que la caja está vacía, no hay nada dentro de la caja. Porque, bueno, esto es en parte también, ¿no? Que en una monarquía todos son símbolos, no hay nada real. Es teatro y fantasía, ¿no? La religión, el Estado, todo. Es un truco de magia, ¿no? Un poco. Y también creo que hay algo de que la religión busca un orden que en el fondo a la monarquía le es indiferente. ¿A qué te refieres? El rey está ahí para el espectáculo, o sea, que le importa tres pitos que cualquier cosa. Sí. Que lo que quiere es el caos, porque le divierte. No quiere el orden religioso porque es aburrido, ¿no? Sí, me encanta porque aparte está este hecho de que hay que cumplir una serie de formalidades y de ritos para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Porque lo van a terminar matando igual. Pero para los religiosos es fundamental que el acusado confiese sus pecados. Bueno, porque al final hay una parte de que tienes que pensar que estás haciendo lo correcto porque si no eres un hijo de puta. Y al final, yo qué sé, este tipo de juicios no son porque necesites enjuiciar a nadie, son porque quien está en el poder necesita reafirmarse a sí mismo, ¿no? Totalmente. Y entonces cuando las propias monjas se dan cuenta de su estupidez, vuelve el caos porque es... Exacto, el caos ahora es mucho peor. Porque está la confusión ya de decir, pero ¿y entonces de dónde viene esta histeria si no es de un demonio? Y aquí viene el punto de inflexión en el que Russell se quita el bozal. Sí, aquí violan a Cristo directamente. Obviamente la película no se estrenó así, fue censurada previamente, pero hay gente que se ha tomado el trabajo de juntar algunas copias en VHS del material censurado y como que lo insertó en la peli. Y he hecho un poco una lista de todas estas escenas censuradas. Por empezar, el caos es lo que sucede al principio. La cámara es simplemente un testigo registrando estas locuras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Agnès, que se empieza a masturbar contra una vela enorme, a lamer la llama. Las monjas bajan un Cristo enorme crucificado, empiezan a hacerle sexo oral.
Agnès que quema hojas de la Biblia, una monja que da vueltas colgada en el aire como si fuera un stripper con el culo al aire, así como un molinete. Una monja que se frota contra las manos de Cristo, otra que directamente se lo folla sentándose sobre su bulto, un cura y una monja teniendo sexo, una monja sentada sobre la cara del Cristo, Mignon que se trepa por una escalerilla aterrorizado, pero que obviamente no puede despegar los ojos de la escena, como nosotros. Y a medida que va aumentando la intensidad de la música, a medida que va aumentando el caos y que se van haciendo más explícitas las escenas, la cámara empieza a hacer como un zoom in, un zoom out, ¿no? Zoom, zoom. Como si estuviera follando la propia cámara a los personajes, ¿no? Y nosotros, que estamos del otro lado, de alguna manera también estamos participando de la orgía, ¿no? Primero, suavemente, el ritmo empieza a acelerarse, la cámara empieza a hacer el zoom in out cada vez más rápido, y nosotros, que somos parte, ¿no?, de esta orgía. Y ese es el punto de la película. Sin espectáculo no hay histeria, no hay crimen, no hay pecado. Por eso está censurada la película. No por el hecho solo de registrar el paroxismo, sino, como decía antes, de producirlo en el espectador, ¿no? El clímax de la escena es un golpe de platillo y cortamos a Grandier, que ha vuelto a por Madeleine porque sabe que la cosa se está poniendo muy chunga. Mientras tanto, se lleva a cabo otra jornada del exorcismo en la iglesia y vemos a Jeanne encadenada al techo y vemos detrás de ella un incensario con la cadena muy larga que se mece como un péndulo lentamente, marcando el ritmo, como contando los minutos finales. Y ella está ahí colgada en el medio de la escena y se mece también a ese ritmo, ¿no? Me hace acordar un poco a pelis como Mahler, en donde también vemos a Mahler componiendo, utilizando el metrónomo, y cómo este mismo ritmo se va contagiando a las escenas aledañas, digamos, ¿no? Y el pueblo que está mirando la escena también parece como que se balancea, ¿no?, a ese mismo ritmo del péndulo. Y al fondo de todo está la puerta de entrada a la iglesia y hay una bailarina detrás, una bailarina clásica. Sí. Bueno, el espectáculo, ¿no? De hecho, hay un momento en que vemos una de las monjas que también, siguiendo ese movimiento pendular, está como pasando la bandeja para las limosnas de la iglesia, como si fuera en realidad una actriz callejera, circense, pasando la gorra. Y ¡pap! Justo se choca con Grandier, que estaba entrando con Madeleine a la iglesia. Y dice: habéis convertido a la casa de Dios en un circo. Y la cubre a ella, que está desnuda. Todo piadoso, se ha convertido completamente este personaje. Y que finalmente la Bourdamont dice: arrestar a este hombre. Y en cuanto arrestan a Grandier, se olvidan completamente de Jeanne. La dejan ahí colgando. Y se queda ahí, Jeanne sola, mira así para alrededor y dice: ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿y a dónde pasamos ahora? A la escena en la que está lloviendo y la hermana Jane está debajo de un árbol seco, pero la cámara empieza a subir para ver el árbol y es un árbol muerto. O sea, ya no es que no te resguarde de nada, es que está muerto literalmente. O sea, es un árbol que no tiene hojas ni nada, se corta. Y Sister Jane intenta ahorcarse en este árbol. ¿Y en el interior del convento qué está pasando mientras tanto? Sigue la orgía. Están las chicas ahí divirtiéndose y en un momento sale la Bourdamont y dice: chicas, por favor, bajen un poco el volumen, que estoy trabajando. Así está como interrogando a una, intentando... Está convenciendo de que diga ciertas cosas, ¿no? De lo que les conviene que digan, sí. Pero de repente un grito los detiene, que es que alguien ha descubierto a Jeanne, que se había intentado ahorcar. Cortamos a Grandier, que sigue en la sala de torturas, diciendo: Cristo, me has abandonado. Volvemos a Jeanne, que está afiebrada, recuperándose después de su intento de suicidio, y que habla con Mignon, y que le dice que quiere retractarse de lo que ha dicho, que Grandier en realidad es inocente. Y la cara de Mignon. Por primera vez sospecha que tal vez están condenando a un hombre inocente.
Y Bart le dice, no le hagas caso, simplemente es el diablo hablando por su boca, no te preocupes, ya lo solucionamos. Mientras tanto, Grandier es prisionero en su propia casa y vemos que esa escalerilla de caracol tiene una reja ahora y por ahí abajo entra la Guardamont y sube por la escalera y luego sube por la otra escalera y continúa subiendo y se va por la ventana rota. Sí. O sea, el proceso completamente inverso al de la escena que habíamos conversado en la que Grandier va bajando, ¿no? Y mientras está haciendo este trayecto, vemos a sus soldados rompiendo todas las esculturas que tiene Grandier en su espacio, muy visual, ¿no? Haciendo como una anticipación de la tortura que se avecina. Se escucha música desde fuera y una multitud excitada, ¿no? Por la inminente ejecución. Y Grandier dice, ay no, es que no soporto el dolor. Si me torturas, te diré cualquier cosa. Y es interesante que diga eso, ¿no? Y sí. ¿Realmente piensas que esta gente tiene actitudes nobles? ¿Que están buscando la verdad? Como que le da el beneficio de la duda, Grandier, ¿no? Después de todo lo que pasó. Cortamos al juicio, entre comillas, de Grandier en el tribunal. Sí, son capuchones. No tienen cara, básicamente. Es otra vez la máscara, ¿no? Pero la máscara religiosa en este caso. Porque las máscaras que hemos visto antes no eran religiosas, eran por otras razones, ¿no? Aquí están tapados. Es un poco una mezcla, sí, capuchones de Semana Santa y el Ku Klux Klan. Claro. Pero sí, es la Inquisición, básicamente. También es una sala totalmente negra, suponemos que la iglesia otra vez, pero hay un hueco, ¿no? De una puerta como súper alta. Yo creo que es un tribunal... Bueno, tiene el mismo estilo, o sea, una sala negra y bueno, a ver... tiene más la escena porque es obvio que sabemos que lo van a condenar y ya está. Da igual lo que pase, ¿no? En un momento Grandier dice, esto no es un juicio contra mí, esto es una movida política para destruir la ciudad. Y los enmascarados le dicen, no, esto no es un juicio político. ¿Qué está diciendo? Llévenselo de inmediato. Y ahí se termina el juicio, ¿no? Cortamos al barbero. Es cuando le cortan el pelo y no, se lo afeita todo. Y Bart dice, bueno, habrá que torturarlo un poco más. Me dicen unas herramientas de tortura. Sí. Y le empiezan a romper las piernas en 20 millones de fragmentos, básicamente. Y Grandier estoicamente conteniendo, ¿no? El dolor. Se ha convertido en un santo. Sí. En un mártir. Sí, sí. Pero a pesar de que le rompen las piernas, tiene que hacer igual la peregrinación del horror. Así que lo tienen que llevar en una camilla arrastrado por un par de burros. Lo arrojan ahí frente a las Ursulinas. Jean se asoma, ¿no? a la reja y por primera vez Jean y Grandier se miran frente a frente. Porque en la escena anterior ella estaba de espaldas a él, ¿no? El tipo está destrozado ahí. Y Jean le dice, ay, es verdad que eres tan guapo como dicen. Y eso que ya no está guapo, porque así, con la cabeza rapada y las cejas. Bueno, continúa la peregrinación, él tiene que arrastrarse ahí para llegar hasta la hoguera. Hay una representación teatral también. Y un escenario que es lo más kitsch de toda la película, ¿no? Sí, parece como un reptil, ¿no? Con escamas blancas, los labios bien rojos. Es un demonio, no sé si... A mí me parece como una mezcla del gusano blanco. Sí. Pero las escamitas que tiene a mí me recordaban a los ladrillos del convento, ¿no? También ese arco como de medio punto. Sí. Y vemos al verdugo que también viste una máscara negra que le dice a Grandier, no te preocupes que antes de que te toquen las llamas te voy a estrangular, porque morir quemado por las llamas es la peor muerte del mundo, ¿no? La gente gritando, beso, 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 ¿no? Y cuando Mignon le da el beso de la paz, de inmediato la audiencia cambia el canto y empieza a decir, Judas, Judas. No hay forma de ganar, ¿no? La cosa es que Barré está tan enojado con lo que está pasando que enciende la hoguera antes de tiempo. Y entonces el verdugo no hace a tiempo de ahorcarlo, porque las llamas se habían extendido demasiado. Y finalmente Grandier muere por las llamas, ¿no? Que de hecho es así como es real, eso fue lo que sucedió. A medida que se va prendiendo fuego el cuerpo de Grandier, ¿no es un poco como el fantasma de la ópera? Sí. Entre la música, la gente, las llamas. Sí. Y vemos como el cuerpo de él se va chamuscando y como que él tiene unas heridas que también nos pueden recordar un poco a las heridas de la plaga del inicio.
como si el fuego lo estuviera poseyendo, ¿no? Y el último plano creo que se lo dedica a la Bournemont. Sí. Y se miran a través de las llamas hasta que se consume completamente el cuerpo de Grandier. Y de repente, ¡pum! Empiezan a derrumbar la muralla. Ah, sí, derrumban al final cuando acaba está derrumbada la muralla de la ciudad, sí. El paralelo es entre la caída del individuo y la caída de la muralla, ¿no? La caída de la ciudad. Cortamos a Jean en su celda, que se está haciendo un lavaje vaginal para espantar los demonios. Torturándose a sí misma, sí. Y la Bournemont le dice, ahora que ya nos hemos deshecho de Grandier, no hace falta que estés poseída, ya está, ¿no? Y Jean dice, ¿y entonces qué hago ahora? Y la Bournemont le dice, pues lo que hace siempre, nada. En algún momento, no sé, vendrán algunos turistas, te mantendrán ocupada. Pronto la gente se olvidará de lo que ha pasado aquí y volverás a tu vida regular de ser nadie, ¿no? Y es interesante porque aparentemente, varios años después ya de la condena de Grandier, había cada tanto así casos de posesión en Loudun para los turistas. Y hacían un show financiado por la iglesia, no solo para generar dinero, sino también porque durante los juicios un montón de hugonotes se convirtieron al catolicismo, ¿no? Ya, claro. Para no ser poseídos. El espectáculo, ¿no? Y la Bournemont le deja un regalo, que es un fémur todo chamuscado de Grandier, que está roto. Sí. A ver, tiene forma del dildo, tal cual, o sea. Completamente. Y ella coge esa especie de falo y empieza a besarlo. Esa escena también fue censurada. Hombre, me imagino. Tiene todo así. Y cortamos a un soldado que está con una pala recogiendo las cenizas, lo que quedó del cuerpo de Grandier, y Madeleine, que lo ha perdido todo, ¿no? La muralla está llena de agujeros por todos lados, y Madeleine empieza a trepar por los escombros de la muralla. Sí, por los escombros de sí. Y esta imagen otra vez me recuerda a eso que comentaba antes de los cadáveres en la fosa común, ¿no? Estos ladrillitos blancos derrumbados. Y ella trepa, trepa y trepa, atraviesa la muralla y vemos el camino que hemos visto siempre, pero desde el otro lado. Y vemos que está todo como pavimentado, con estos ladrillitos blancos. A ver, y aquí la imagen cambia a blanco y negro de verdad. No a blanco y negro en color. No, blanco y negro, blanco y negro. Y empiezan los créditos finales, pero los créditos están en rojo. Sí, como los iniciales. Sí. Son, sí, con letras rojas, sí. Y Madeleine, que se va perdiendo diminuta en la distancia. Y así termina el film. A ver, en el fondo, yo creo que Madeleine es casi el personaje como más inocente de toda la película. Sí. No, porque al final, bueno, sí, se acuesta con un cura, pero realmente no hace nada, ¿no?, que ponga en una posición a nadie. O sea, sí, es el personaje más noble de todos los que son más o menos principales. Aunque sabemos que lo terminó traicionando. Sí, bueno, no sabemos muy bien qué dice, ¿no? O porque realmente no la vemos a ella confesar nada. No, no sabemos tampoco si lo confiesa o si se lo inventan los otros o que no tenemos ni idea, ¿no? No sé. Sí. Pero es como que al final es como la persona sí, más noble o como queramos llamarlo, se queda ahí en una ruina de un páramo en el que todo se ha ido a la mierda. Camino a ninguna parte, no sé. Y claro, ahí fuera está todo comido por la peste, por las guerras. Tiene sentido que termine el film con ella. Sí, es la persona más estándar. Eso, estándar. Abandonada en un camino a ninguna parte. Es que ¿cómo cierras esta película si no? No, es la manera de cerrarla, pero también es un poco, ¿no?, esta lucha de me gustaría huir de aquí porque el mundo es una mierda, pero que hay fuera del mundo nada. Bueno, Blanca, no sé si tienes alguna otra reflexión del film, de Russell. Hombre, que es un tipo muy particular, de hecho, ¿no?, que está ahí No es el único caso en la historia del cine británico, porque creo que Russell tiene mucho que ver con Michael Powell y con Nicholas Roeg, que de hecho los tres terminaron básicamente en la desgracia sin poder rodar películas, un poco por las mismas razones. Y, o sea, creo que es un tipo de tío que sale de vez en cuando en el cine británico, ¿no? Como Greenaway también un poco, lo que pasa que Greenaway nunca ha caído en desgracia, ¿no? Quizá porque ya estamos en otra época
Pero Greenaway tiene un punto también muy, muy loco de... Es ese tipo de cine como un poco llevado al extremo de lo... O sea, muy barroco. O sea, barroco visualmente me refiero. Y Nicolas Roeg no tiene ese punto tan operístico, pero tiene ese punto de la exageración y el... Lo que pasa que yo, claro, con el que le veo más cosas es con Greenaway, porque Greenaway de hecho tiene también mogollón de biopics de artistas y vienen los dos de la BBC, no sé, creo que tienen muchas cosas relacionadas. Muchísimas gracias, Blanca, como siempre, por también. otro Menta en Blanco. Y nos vemos dentro de 15 días, tal vez. Yo creo que un mes. Digamos un mes. Y muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan y hasta la próxima.